¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quiero saludarles en este jueves 13 de abril y vamos a continuar con las lecturas de la palabra de Dios a través del TCD. La voluntad de Dios es lo que se titula la lectura de hoy. Y bueno, como hemos estado hablando, por un lado, David, consultando a Dios, fue electo rey de Judá, pero por el otro lado, en desacato pleno ante Dios, Abner elige a Isboset como rey. Entonces, al haber dos reinos, indudablemente que en cada reino hay cabezas pensando y hay alguna cabeza intentando hacer algo. Bueno, diría probablemente Abner pensó, bueno, nosotros somos ya gobernantes a través de Isboset, estamos gobernando mucho territorio y David solo tiene Judá. Entonces habría que ver qué podemos hacer a fin de que ya nos agenciemos todo. Es probable que Abner haya intentado eso y la narración de la palabra de Dios comienza en el verso 12 y dice, cierto día Abner dirigió a las tropas de Isboset desde Manaim a Gabaón. Por el mismo tiempo Joab, hijo de Sarbia, salió al frente de las tropas de David. Los dos ejércitos se encontraron en el estanque de Gabaón y se sentaron frente a frente en lados opuestos del estanque. Y bueno, ahí aparece ya el primer enfrentamiento. Se encontraron, hubo ahí primero 12 hombres contra 12 hombres de cada bando. Ahí acordaron que hubiera una lucha cuerpo a cuerpo. En ese momento dice la Biblia que perdieron la vida 12 hombres de Abner y 12 hombres de Joab. Entonces al terminar eso se desató una feroz batalla y las fuerzas de David derrotaron a las fuerzas de Abner, sí, a los hombres de Israel. Y ahí empezó una situación muy, muy triste, como te has de imaginar, estimado amigo, cuando empieza la división, cuando empieza ya la división, obviamente que van a empezar las enemistades y va a empezar una lucha feroz de hermanos contra hermanos, porque aquí en esta batalla no es Israel contra los amalecitas o contra Filistea o contra otros pueblos, no, aquí es Israel contra Israel, es decir, se están peleando entre hermanos, esto es lamentable, muy lamentable. Entonces vemos en este momento que la decisión tomada por este hombre Isboset y Abner al dividir el reino no lleva buen fin, no va a llevar a buen final, ¿no? Ya aquí estamos viendo una situación muy, muy fuerte, ¿sí? Abner perdió 360 hombres, mientras que David perdió solo 20. Indudablemente que podríamos decir que David ganó esta batalla, pero no era necesario que estas 380 personas murieran. Date cuenta, 360 de Abner y 20 de David mueren por causa de la terquedad y de la necedad de querer apropiarse de un reino que no le pertenece. Y aquí estamos hablando de Abner e Isboset, que son los que están orquestando esta división. Estimados amigos, nunca la división va a traer bendición. Nunca la división por motivos mezquinos. El que hace la división porque quiere más poder, porque quiere dinero, porque quiere cosas, nunca eso va a traer bendición, sino que de por sí la división va a traer tristeza, va a traer frustración, va a traer dolor en la familia, en el trabajo, en donde quiera que estemos y sobre todo en la iglesia. Entonces es muy triste, ¿no? Lo que está pasando ahora. Deberíamos nosotros entender que esta parte, estas actitudes de Abner y de Isboset representan a personas que no están escuchando la voz de Dios, pero que tienen influencia sobre otros. Eso es lo más triste, lo más lamentable. Cuando hay áreas de influencia en la que yo soy, ahí estoy frente a personas que creen en mi liderazgo, creen en que Dios está conmigo, pero Dios no me está hablando y yo vengo y hago algo fuera de la voluntad de Dios. Esto va a traer una catástrofe, va a traer algo que no va a progresar. Y dice aquí una pregunta: ¿en qué áreas de mi vida se está cumpliendo la voluntad de Dios, aunque de manera paulatina? Es decir, ¿en qué áreas debo revisar?
¿En qué debo aceptar la opinión de los demás antes de avanzar por causa de los impulsos juveniles? ¿Sí? Y cuando hablamos de impulsos juveniles, no estamos hablando de nuestros adolescentes y jóvenes. Quizá ellos tengan hasta razón cuando se equivocan, cuando toman decisiones alocadas, lo digo con respeto para ellos, porque están jóvenes, todavía no tienen la experiencia. Pero cuando la Biblia habla de los impulsos juveniles, está hablando de impulsos y de actitudes que los adultos, incluso los viejos, podemos tener y podemos tomar decisiones basado en ello. Entonces debemos tener muchísimo cuidado, estimados amigos. Hay que respetar la voluntad de Dios. Abner no quiso respetarla. Ahora ya hay 380 muertos por esa decisión, ¿sí? ¿Se hubiera evitado todo eso? Por supuesto que sí. Si Abner hubiera tomado la decisión al morir Saúl, le hubiera mandado un mensaje a David. David, mira, ya esto ya acabó. Siempre vi que el rey Saúl quiso matarte, pero siempre escuché a Samuel decir que tú serías el próximo rey. Así es que Saúl, ¿sabes qué, David? Quiero decirte que todos reconocemos tu liderazgo, reconocemos que Dios está contigo y estamos aquí a tus órdenes. Imagínate si eso hubiera hecho Abner, nunca hubiera sucedido algo como lo que sucedió, ¿no? Entonces, qué tremendo, ¿no? Es algo triste, pero bueno, familia, tengamos cuidado de escuchar la voz de Dios. Hay que tener ese discernimiento para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿No te parece? Qué importante es que podamos escuchar su voz y respetar su voluntad. Fíjate lo que dice Romanos 12, tú lo sabes muy bien. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Escucha bien, si no permitimos al Espíritu Santo que nos transforme en personas nuevas, nunca sabremos cuál es la voluntad de Dios. Muchas preguntas que nos vienen a hacer, y tienen razón, muchos la hemos hecho, es ¿cómo sé qué es la voluntad de Dios? Y yo creo que este versículo nos da una claridad muy grande. Nos dice el Espíritu Santo, no imites las conductas del mundo ni las costumbres de este mundo, más bien deja que Dios te transforme en una persona nueva. Al momento de que esa palabra cambie tu manera de pensar. Si permites que Dios cambie tu manera de pensar y te transforme en una persona nueva a través de esa palabra, de esa revelación, entonces tú vas a poder aprender a conocer la voluntad de Dios. Señor, te doy gracias, te pido que bendigas, Señor, esta lectura, esta meditación y que Padre, esta enseñanza la podamos aquilatar y que tu Espíritu Santo nos dirija para poder escuchar tu voz, para poder respetar tu voluntad y nunca ser protagonistas de una división en el cuerpo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.